Las lecturas de la palabra de Dios de este domingo se podrían resumir muy fácilmente en tres dimensiones, cada una contemplada en cada una de las lecturas. Así, por ejemplo, tenemos en la primera lectura que hoy proclamamos, muy breve, pero preciosa, como siempre, del profeta Amós, en el capítulo 7. Y habla del envío, habla de la misión, de la tarea confiada a un hombre que se considera indigno, pobre, incapaz. Es un diálogo, es un combate entre Dios y la persona llamada. Mirad, nuestra vida también lo es en muchísimas ocasiones. ¿Cuántas veces ante la llamada de Dios, el llamado, el elegido, responde poniendo todo tipo de trabas, de su conciencia de indignidad, su incapacidad para la misión que se le confía? Y así leemos en el final de esta primera lectura: respondió Amós, no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. No soy profeta ni hijo de profeta, es decir, esto no es para lo que yo nací, no es a lo que se dedica mi familia. Yo solamente soy pastor y agricultor. Soy pastor de ovejas y cultivador de higos. Pero dice el Señor, me sacó de junto al rebaño, cambió mi vida, me dio una llamada diferente y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo. La primera dimensión de la vida cristiana que nos presenta la liturgia de este domingo es el profetismo, la dimensión profética de la vida cristiana, que muchas veces tenemos olvidada, a la que tantas veces le damos tan poca o ninguna importancia. Yo de verdad, tú que me escuchas, seas quien seas, laico, sacerdote, obispo, religiosa, ¿tú de verdad estás convencido de que has recibido una dimensión profética? Y el profetismo significa muchas veces en hacer lo que no queremos hacer y en decir lo que nos da incluso miedo decir. Muchas veces es a empujones, a regañadientes, en contra de nuestra voluntad, muertos de miedo, conscientes de nuestra incapacidad y de nuestra indignidad. Ser profeta no es adivinar el futuro. Ser profeta es ser testigo, con la palabra y con la vida, del misterio pascual frente a los hombres mis hermanos, aunque me cueste la vida. Y como digo muchas veces, en contra de mi voluntad. En la segunda lectura, que es uno de los párrafos que más veces escuché al venerable José Rivera, en sus ejercicios, en sus charlas, le encantaban estas palabras del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y es aquí donde él ponía el énfasis. Él nos eligió, el Padre, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Efesios 1:4. Nunca olvidéis esa cita. Y sigue, Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Esto que en griego se dice anakefalaiosis, la recapitulación de toda la creación, de toda la historia de la salvación,
de todas las cosas del cielo y de todas las cosas de la tierra. La primera lectura, estamos llamados a ser profetas. La segunda lectura, en el profeta Amós. En la segunda lectura de San Pablo a los Efesios, estamos llamados a ser santos. Tercer aspecto, el Evangelio de San Marcos 6, 7, 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio, y si un lugar no os recibe, ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite muchos enfermos y los curaban. Es el ministerio sacerdotal, la dimensión sacerdotal de la vida cristiana. Llamados a ser profetas, llamados a ser santos, llamados a esta dimensión sacerdotal, tanto la que se deriva del sacramento del bautismo, el sacerdocio real de los fieles, como del sacerdocio ministerial, que es esencialmente diferente, dice el Concilio Vaticano II, del sacerdocio bautismal, pero inseparablemente unidos, esencialmente diferentes, pero al servicio del sacerdocio ministerial. ¿Cómo estamos viviendo cada uno de nosotros esta dimensión sacerdotal que implica el anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos y el testimonio de la caridad? Son los tres pilares sobre los que se edifica la vida cristiana, la dimensión sacerdotal de nuestra vida. La dimensión sacerdotal en la mesa de la palabra. Los que por el sacerdocio real escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica en los asuntos seculares de la vida. Los que por el sacerdocio ministerial han recibido la vocación de predicadores de la palabra, proclamar que el reino de los cielos está cerca y predicar la conversión. Y además dice que ellos deben de ir en pobreza, que no llevarán bastón, solo para el camino, pero nada más, ni pan, ni alforja, ni dinero suelto, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Fijaros que hace muy pocos días hemos escuchado este mismo pasaje en el evangelista San Marcos. Debería de ser tan importante en la primitiva comunidad cristiana que todos los evangelistas nos dan diferentes versiones de este cúmulo de consejos que Jesucristo da a sus 12 y también a los que se convertirán y creerán por el anuncio de su palabra. Profetas, llamados a la santidad, a ejercer el sacerdocio. Pues son tres aspectos preciosos de nuestra identidad cristiana. Ser escogidos, aunque fuéramos pastores del rebaño y cuidadores, agricultores y vendedores de higos. Al mismo tiempo, llamados a la santidad. Dios Padre, antes de la creación del mundo, nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Desde toda la eternidad, llamados a ser santos. Y por último, esta dimensión sacerdotal, para expulsar demonios, enviados de dos en dos, porque son testigos, y el testimonio de uno no basta ni vale, solamente cuando son dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino muy pocos instrumentos, para que fueran fiados en Dios.
que este domingo todos de rodillas ante la asamblea del pueblo creyente, todos renovemos nuestra conciencia profética, nuestra conciencia de llamados a la santidad, nuestra conciencia sacerdotal. Así colaboraremos con Jesucristo en nuestra propia santificación y en la santificación de los hombres nuestros hermanos.